En el transcurso de la historia colombiana se ha registrado que las mujeres tienen poca participación en el ámbito de la política y es así como jamás ha habido una mujer en la presidencia y es muy poca la participación de estas en las gobernaciones y alcaldías. Con la entrada en vigencia de la reforma política en el 2011 se obligó a los partidos y movimientos políticos a incluir en sus listas una cuota mínima de género del 30%. Para ampliar el tema nos acompaña en el set de Registra TV la doctora Marta René Márquez Figueroa. Ella es la jefe de la Oficina de Control Interno de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a quien le damos las gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y también agradecemos a nuestro público invitado por acompañarnos en el programa de hoy. Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar contándole a nuestros televidentes desde cuándo la mujer viene participando en la vida política. A mediados de 1800, la mujer comenzó a reclamar sus derechos y hizo movimientos en los cuales protestaban por las diferentes situaciones de opresión de que eran sujetos. Pero esto tuvo eco solamente hasta en 1957, cuando la mujer pudo votar por primera vez. Claro, que fue cuando adquirió el derecho al voto. El derecho al voto. Es muy reciente, ¿no? Pues comparado con la historia del país. 56 años hace que la Claro. mujer puede elegir y solamente pudo obtener cédula hasta un año antes, en 1956. Claro, ¿y cuál es el panorama de la mujer actualmente en la vida política en nuestro país? Pues ha ido en aumento. Sí. Después de no tener ninguna participación precisamente para esa época de 1957, el ya tener un porcentaje de pronto de participación de un 10% en el Parlamento, de un 12% en el Parlamento o de un 22% en las autoridades locales, pues es un panorama muy positivo, pero es bastante bajo frente a el censo electoral de las mujeres, en donde somos el 51.59% de mujeres que podemos elegir y que solamente tengamos una participación de un 12 o un 22% es muy baja. Claro, uno pensaría que pues con tener ese 30% que la ley de cuotas nos otorga a las mujeres para participar en política, se habría podido incrementar un poco más. Llevamos con esta ley prácticamente 2 años. ¿En estos 2 años sí se ha incrementado la participación? Es decir, ¿esa ley sí sirvió para algo? Sí, ha habido un incremento bastante positivo, teniendo en cuenta pues, que precisamente para las elecciones de 2007 solamente 17.000 mujeres se inscribieron para las corporaciones. Ya con la ley de cuotas que se emitió en el 2011, la reforma política, ya pudimos obtener una participación de 36.000 mujeres que se inscribieron para las diferentes corporaciones. No obstante, de todos modos, estuvo una baja posicionamiento frente a las diferentes curules que existen a nivel local y en el ámbito nacional. Ya veíamos que la participación sí ha ido incrementando, pero en las últimas elecciones de autoridades locales, las que fueron en el 2011, precisamente en el año donde esta ley salió a flote, ¿cuántas mujeres fueron elegidas gobernadoras y alcaldesas? Pese al volumen de inscripciones que hubo de 38.000 mujeres, solamente se eligieron 3 gobernadoras y 108 alcaldesas, de las cuales pues las gobernaciones se perdió una, teniendo en cuenta que fue declarada la nulidad de la elección y posteriormente se hizo la elección atípica, generando un resultado de un nuevo gobernador. Claro, y estas elecciones o estos resultados que usted nos acaba de mencionar, comparándolos ya con el 2007, ¿se incrementó o se disminuyó? No, sí hubo un incremento, pero no es muy representativo. Claro. Entonces, pues tenemos que, pese a la cantidad de mujeres que podemos elegir, es muy baja la votación. Claro. Y es muy bajo que elijamos a mujeres. Eso le iba a comentar, porque usted nos decía ahora que en el censo las mujeres tenemos el 51 algo, es decir, somos más mujeres las que podemos votar que los hombres. Sin embargo, nosotras mismas nos encargamos de elegir más a hombres que a mujeres, ¿no? Sí, lamentablemente esa es la situación, de pronto por falta de conciencia o por que de pronto nosotras mismas las mujeres no confiamos en el mandato de una mujer. Tenemos que tener más confianza en nosotras mismas para poder elegir y tener mejor posicionamiento a nivel nacional y a nivel mundial. Doctora Marta, ¿cuáles son esos departamentos donde las mujeres tienen más éxito en el tema político y con las elecciones? Pues vemos que la mujer tiene más éxito en el departamento de La Guajira y en el departamento de Magdalena. Tiene más porcentual en el departamento de varias curules en las alcaldías. Pero ya por número de municipios
Por departamentos tenemos que Boyacá, que Cundinamarca tienen 13 mujeres alcaldesas, que Antioquia y que Santander también tienen 9 y 11 alcaldesas, entonces pues ya vemos que hay varias representación de ellas. ¿Cuáles son los departamentos donde hay más mujeres para votar? Tenemos en primer lugar que Bogotá es el que tiene el mayor porcentaje de mujeres para votar con un 53%. Igualmente Valle, Atlántico y Santander también tienen representación bastante alta de la mujer. Doctora con Marta. un porcentaje superior al 52%. Claro, ¿y en el exterior somos las malas mujeres o allá sí También se tiene un ganamos? porcentaje del 52, aproximadamente 0.7% de mujeres, de tal forma que de 432.000 votantes en el exterior, son 247.000 mujeres las que tienen la facultad para poder elegir. Claro, y en las elecciones del 2014 para el próximo año, el censo electoral que se está haciendo, ¿también está registrando mayor número de mujeres? También del 52.73% en el exterior, y aquí en Colombia, pues obviamente también el 51.59% es el censo electoral. ¿Cómo está la participación de la mujer en Colombia, pero frente a los otros países de América Latina? ¿Nos llevan ventaja o vamos más o menos en el mismo proceso? Nos llevan mucha ventaja. Colombia está posicionado más o menos a nivel parlamento en cantidad de mujeres en el lugar número 100 frente a todos los países del mundo. Y a nivel Latinoamérica está posicionado más o menos en un puesto número 16, por debajo de Cuba, por debajo de Bolivia, de Ecuador, de Argentina, de México, de Estados Unidos, que en un momento dado, pues obviamente considera uno que con ese censo electoral que se tiene de 16.800.000 mujeres que podemos votar, solamente estemos en un puesto número 16 a nivel Latinoamérica o en un 100 del ranking mundial. Claro, nos falta todavía harto camino por recorrer. Precisamente, doctora Marta, usted hace poco participó en un congreso internacional en Bolivia. ¿Qué conclusiones nos puede compartir de ese congreso? ¿Qué se analizó en la zona, en la región con respecto al tema? Sí, fue una participación por parte de nosotros en representación de Colombia a un seminario taller de Bridge, que es una metodología de aprendizaje con enfoque de género y con enfoque electoral. Tuvimos la oportunidad de compartir con 11 países, inclusive Colombia, en donde compartimos experiencias frente a la participación de la mujer en el tema político de cada uno de nuestros países. Y sorprendentemente vivimos situaciones, compartimos experiencias de mujeres que han tenido toda cantidad de problemas para poder acceder a diferentes escaños en sus países. Y no se queda atrás Colombia porque pues el porcentaje que tenemos nosotros es muy bajo frente a inclusive países en donde estuvieron presentes en el Congreso. La problemática es siempre las situaciones de pronto económicas de la mujer, el ser madres cabeza de familia, el no tener las oportunidades, la oposición por parte de género en muchos de esos países, pero no obstante las personas, esos valores que tienen esas personas los llevan a luchar contra todas las diferentes situaciones que se presentan. Aquí este seminario taller fue patrocinado por ONU Mujeres. Varias de esas personas que hicieron parte en ese seminario están en representación de ONU Mujeres en varios países como Haití, como Honduras, como El Salvador, y no obstante que son solamente pues, emisarias de ONU, ellas asumen como si fueran nativas de ese país. Claro. Entonces asumen una posición en donde luchan para que la mujer tenga una mayor participación en política en cada uno de sus países. Usted ha mencionado, por ejemplo, esos países que tienen grandes dificultades, pero se pudo ver, por ejemplo, o analizar en este taller que países como Argentina, Chile, Brasil, que ya han tenido mujeres presidentes, el camino ya es como más fácil o se marca la diferencia o no. De todos modos, en esos países sí hay obviamente más facilidad, pero pese a que, por ejemplo, Brasil
haya tenido una mujer, por ejemplo, en la presidencia, no obstante la participación de la mujer en las corporaciones es baja, está por debajo de Colombia. Por ejemplo, en el tema de Ecuador, es una experiencia bastante positiva teniendo en cuenta que no nos imaginamos nosotros aquí en Colombia que esté por encima su porcentaje de un 37% o 40% de participación en el Parlamento por parte de las mujeres. Tuvimos una compañera de Ecuador en donde ella misma ha sido regidora allá de Quito y que ha luchado por la inclusión de la mujer en esta corporación y ya se tiene un 37%. Colombia no tiene sino un 12% en participación. Tenemos que, por ejemplo, Cuba tiene un 47% y que Ruanda, por ejemplo, un país que de pronto no nos imaginábamos, tiene una participación de un 56% sobre el ranking mundial de participación femenina en la política de cada uno de esos países. Vimos aquí cómo las diferentes experiencias de estas mujeres en donde han tenido que luchar contra el machismo, han tenido que luchar en sus hogares para poder salir a una reunión política y no obstante, de todos modos, se les ve esa alegría, ese interés y esa lucha permanente por querer participar. Para nosotros fue una experiencia muy positiva en donde pues prácticamente compartimos muchos de esos motivos de los que tienen esos países, pero que vemos que estamos aún bastante atrasados frente al tema participación de la mujer cuando ellos tienen un porcentaje menor de censo electoral femenino. Claro, de censo electoral un porcentaje menor, pero me llama la atención que la ley en nuestro país dice mínimo 30%. En los otros países, pues ¿por qué no puede ser mínimo 50 y ser equitativos, mitad hombre y mitad mujeres? ¿Hay algún país en América Latina que sí lo tenga mitad y mitad? ¿O siempre a las mujeres nos tienen más abajito? Ha pasado y la evolución es esa precisamente, pero sí se ha aplicado en algunos países, algunos no han acogido la ley de cuotas y otros países como por ejemplo Colombia sí ha acogido la ley de cuotas. ¿Por qué? Porque la participación femenina es mínima frente a las curules que existen y no solamente en los cargos a nivel parlamento, sino también a autoridades locales y pues obviamente frente a los diferentes cargos públicos que ocupan en cada uno de esos países. Es la lucha de todos los países por que la mujer vaya evolucionando y de hecho hay mujeres que tienen unos perfiles supremamente altos, mujeres que están en lucha permanente, renunciando inclusive hasta sus deberes de descanso para poder entrar en un mayor porcentaje de las diferentes corporaciones. Desde las elecciones del año 2011, la registraduría pues, ha recibido 29 solicitudes de revocatoria de mandato. De estas, ¿cuántas corresponden a mujeres? De esas 29, 8 corresponden a mujeres, alcaldesas de diferentes municipios. De esas 8, 4 han sido rechazadas teniendo en cuenta las firmas, sí. 2 han sido aprobadas, una está en proceso de apelación y la otra va a efectuarse unas elecciones próximamente. Consideraría que de pronto es un porcentaje alto frente a 108 sí. Alcaldesas que existen en el país y sobre 1.102 municipios que tiene Colombia. Entonces es un porcentaje pues que de pronto 8 es mínimo, pero frente al volumen de alcaldesas que tienes bajo. Claro, doctora Marta, una pregunta ya como muy personal, usted desde el papel como mujer y con toda la experiencia que ha tenido y la posibilidad de compartir el tema con mujeres de otros países, ¿usted siente que, pues, que las mujeres estamos preparadas lo suficiente para ser líderes e inclusive llegar a ser presidente? Completamente. La mujer está muy calificada. Día a día ha luchado por calificarse, por ser profesional, por hacer maestrías, está muy preparada, ha participado en política bastante, pero lamentablemente hay varias limitaciones como por ejemplo los hijos, como por ejemplo su hogar, el ser madres cabeza de familia, de pronto la oposición de su familia, la oposición de los partidos, la oposición de los hombres frente a que la mujer llegue a escalar más de pronto de lo que tienen, pero está muy calificada,
hay mujeres con un perfil muy alto aquí en Colombia que pueden llegar a ejercer una inclusive presidencia muy lucida, como de pronto las hemos tenido en Sudamérica, varias mujeres presidentas en donde han marcado diferencia frente a administraciones de hombres. Así concluimos el capítulo de hoy. A nuestra invitada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Mabel, por la invitación. A nuestro público también muchas gracias por habernos acompañado y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.